es SQL Server? Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional, desarrollado como un producto de software con la función principal de almacenar y recuperar datos según lo solicitado por otras aplicaciones. Microsoft SQL Server revoluciona el concepto de bases de datos para la empresa. Reúne en un solo producto la potencia necesaria para cualquier aplicación empresarial. Empieza en 1974 con la definición por parte de Donald Chamberlain y de otras personas que trabajaban en los laboratorios de investigación de IBM, de un lenguaje para la especificación de las características de las bases de datos que adoptaban el modelo relacional. Este lenguaje se llamaba SQL. En 1977, a partir de este momento cambió de nombre por motivos legales, convirtiéndose en SQL. Y en 1981, IBM comenzó a entregar sus productos relacionales. Y en el año de 1983 comenzó a vender DB2. En el curso de los años 80, numerosas compañías, por ejemplo, Oracle y Sybase, solo por citar algunos, comercializaron productos basados en SQL, que se convierte en el estándar industrial, de hecho, por lo que se respeta a las bases de datos relacionales. Funciones de SQL Server. El lenguaje SQL tiene funciones incorporadas para hacer cálculos sobre los datos. Las funciones se pueden dividir en dos grupos. Existen muchas más que dependen del sistema de base de datos que se utilice. Funciones agregadas SQL. Devuelven un solo valor calculando con los valores de una columna. Funciones escalares SQL. Devuelven un solo valor basándose en el valor de entrada. Características de Microsoft SQL Server. Soporte de transacciones, escalabilidad, estabilidad y seguridad. Soporta procedimientos almacenados. Incluye también un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Además, permite administrar información de otros servidores de datos. Este sistema incluye una versión reducida llamada MCDE con el mismo motor de base de datos, pero orientado a proyectos más pequeños. En su versión 2005 pasa a ser SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de base de datos, como son Oracle, Sybase, Postgres o MySQL. Sobre los requisitos para la instalación de un SQL Server. Hablaremos sobre los sistemas operativos compatibles y las arquitecturas, los requisitos mínimos que necesitan para poder, ejecutar de una forma óptima este SQL Server. En los sistemas operativos podemos encontrar que desde un Windows XP hasta un Windows 10 nosotros podemos realizar la instalación de las diversas versiones que tenemos para un SQL Server, Para los Windows Server, desde un Windows Server 2003 hasta un Windows Server 2019 también podemos realizar las instalaciones de este SQL Server. En las arquitecturas, en la de 32 bits, se recomienda, por lo menos para la parte de lo que son los procesadores, un procesador con 1 GHz para tener un procesamiento óptimo.
Para tener la herramienta corriendo, ¿verdad?, en su máxima potencia, se recomendaría tener un procesador de 2 GHz con unas 2 GB de RAM, ¿verdad?, dedicadas para la herramienta, y mínimo 270 megas de almacenamiento para el aplicativo, ¿verdad? Esta es la parte de la arquitectura de 32 bits. Sobre la parte de la arquitectura de los 64 bits, el procesador que se requeriría es uno de 1.4 GHz o superior, ¿verdad?, para su buen funcionamiento. También se recomienda tener de 1 a 2 GB de RAM para que la herramienta esté corriendo de una forma óptima, y ya se requeriría un poco más de espacio, ¿verdad?, para el almacenamiento del aplicativo, por lo menos unos 2.2 GB de disco disponible para el buen funcionamiento del SQL. Podemos ver que los requisitos para instalar el SQL Server no son unos requisitos demasiado exigentes. También va dependiendo lo que nosotros queramos correr dentro del mismo. Pero estos serían los sistemas operativos compatibles y las arquitecturas, los requisitos que necesitaríamos para poder correr el SQL Server. Hola, soy Ricardo y voy a hablarles de certificaciones para Microsoft SQL Server. Microsoft cuenta con 5 certificaciones para SQL Server. La primera es a nivel básico de base de datos y las otras 4 son a nivel de asociado. Les hablaré de una de ellas, y es la MCSA SQL Server 2012-2014, cuyas siglas significan Microsoft Certified Solutions Associate. Esta certificación demuestra sus habilidades y sus amplios conocimientos en el desarrollo y el mantenimiento de la nueva generación de entornos críticos y cuenta con 3 exámenes. Estos 3 exámenes son pensados para administradores, ingenieros de sistemas y desarrolladores de base de datos de SQL Server con 2 o más años de experiencia que busquen la oportunidad de validar sus conocimientos y habilidades en las escrituras de consultas. Microsoft maneja exámenes de certificación para sus diferentes productos. Solo teclea en el buscador de tu preferencia certificaciones SQL Server, por ejemplo, y entre ellos encontrarás este de cual estamos hablando. Estos 3 exámenes de los que te hablé son el 7461, consulta de Microsoft SQL Server 2012-2014, y 7462, administrar base de datos de Microsoft SQL Server 2012-2014, y el 7463, implementación a Data Warehouse con Microsoft SQL Server 2012-2014. Este y cada uno de los exámenes o evaluaciones tienen un costo de $80 americanos para Honduras, $160 si estás en Estados Unidos y 175 euros si estás en España. Una vez aprobado estos exámenes, pues te harás acreedor de dicha certificación. Gracias. El costo de ese sistema va a variar dependiendo de la edición de la cual se quiera obtener. El precio varía entre los $14.26 o incluso puede ser adquirido de manera gratuita. La edición Enterprise es la más costosa, pero es la más confiable, ya que es la edición más completa para satisfacer los requisitos de una base de datos. También tenemos la edición Express, que es completamente gratuita, y este es ideal para aprender y para crear aplicaciones de escritorio y pequeñas aplicaciones de servidores controladas por una base de hasta 10 GB. La versión 1.0 de SQL Server apareció en 1987 y esta era de 16 bits, aunque trabajaba exclusivamente en el modo protegido del procesador Intel 80286. Poco después apareció la versión 1.1, la cual incorporaba la primera versión del Presentation Manager, el gestor de ventanas OS2, con una apariencia idéntica a la de la todavía existente Windows 3.0. 2 versiones nuevas aparecieron poco después, la 1.2 y la 1.3, que también eran de 16 bits. Fue entonces cuando comenzaron las discusiones entre IBM y Microsoft, pues la primera quería desarrollar una versión de 32 bits para los procesadores Intel 386 y posteriores, mientras que la segunda proponía mejorar la actual de 16 bits.
Algunas características que esta poseía era que tenían soporte multitarea, el sistema operativo era de texto, permitía múltiples aplicaciones corriendo a la vez, aunque solo podría mostrar una aplicación en la pantalla, permitía una sesión de DOS, el tamaño máximo de disco soportado era de 32 megas y el sistema operativo está diseñado para correr en equipos 8286, aunque también era capaz de correr en sistemas 8386. Con el paso de los años se fueron desarrollando más versiones hasta llegar a la más reciente, la cual es la versión 15.0, la cual fue lanzada al mercado en el año 2019.